Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Náusea TV. Mi nombre es Arsinio Orihuela. Gracias a las audiencias por acompañarnos a esta mesa de análisis, que afortunadamente cada vez tiene más seguidores y que oficia, como bien saben, quincenalmente. No se olviden de interactuar con La Náusea TV y sus colaboradores. Nos pueden seguir por las redes sociales de YouTube y Twitter y en las cuentas personales de los compañeros. Hoy vamos a conversar con nuestra alineación titular de distinguidos analistas, Rafael de la Garza y Héctor Oz, sobre un abanico de temas destacados y que están presentes en la agenda pública de esta primera quincena del mes de octubre, en cuyo calendario, por cierto, se conmemoran el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968 y el Día de la Raza, que es el nombre con el que se denomina el aniversario también luctuoso de la conquista de América. En esta ocasión decidimos modificar levemente el formato unitemático y tratar de abordar tres temas que a juicio de la nutrida dirección editorial del programa son los de mayor relevancia para el interés público. El primer tema es la derogación de los fideicomisos. El otro tema es la irrupción y persistencia de grupos de ultraderecha, tales como Frena y el Sí a México. Y el tercero y último tema es el anuncio de la gira por Europa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El próximo año, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista de México. Eh, como siempre, la filosofía de nuestro equipo es analizar los fenómenos sociales y políticos de nuestro país desde una perspectiva dialéctica, no unidimensional y éticamente comprometida. Y arrancamos con el tema de los fideicomisos, mi estimado Héctor Oz. El día 6 del mes en curso, la Cámara de Diputados votó a favor del dictamen que prevé la extinción de 109 fideicomisos o fondos públicos. ¿Y qué es un fideicomiso? Pues básicamente, y para explicarlo de manera muy sucinta, se trata esencialmente de un contrato que celebran tres partes. Para el caso que nos ocupa, uno es el gobierno federal, es decir, el que pone el dinero, un fiduciario, que es la institución que recibe en propiedad de dicho patrimonio para cumplir con alguna misión encomendada o algún fin determinado, y el fideicomisario, que es un beneficiario del recurso, por ejemplo, investigación científica, desastres naturales o los estímulos para el cine. Eh, Podríamos decir, y esto ya es de mi cosecha, que el fideicomiso es como una especie de outsourcing de la administración pública, eh, una terciarización del presupuesto público que, fiel a la tradición neoliberal, pasa por actores intermediarios que a menudo están sujetos a bajísimos niveles o estándares de fiscalización auditoría y que se asignan a veces esos recursos opacamente. Y en este sentido, la narrativa de la derecha conservadora es que esta medida podría o desaparecer las partidas presupuestales que se destinan a diferentes rubros, o bien establecer un control sobre el trabajo de los destinados, por ejemplo, los científicos mexicanos, que es un asunto que nos concierne directamente a los presentes. Y por otro lado, la opinión pública favorable al gobierno y a esta disposición insiste que las escasas auditorías que se han efectuado a estas instituciones demuestran que los fondos que en ellas se alojan han sufrido daños patrimoniales de centenares de millones de pesos. Entonces, Héctor Ros, ¿cuál es tu valoración al respecto? ¿Qué tal, Arsi? Un saludo, Rafa. Un gusto poder estar aquí con ustedes de nuevo. Pues sí, como bien comentas, yo quisiera empezar, digamos, poniendo algunos datos muy generales sobre la mesa sobre esta cuestión de la extinción de los fideicomisos. Y bueno, después relacionarlo un poquito con la cuestión de la corrupción, que como dice en el discurso, es precisamente lo que pone el presidente López Obrador en la mesa a la hora de decir que estas figuras legales, que como bien comentas, son una figura legal que viene del derecho privado y que se inserta dentro de la administración pública, pues sirven sobre todo para generar ciertos esquemas que permiten reproducir pues, ciertos grados de opacidad en distinta medida, un manejo discrecional del recurso. Pero bueno, grosso modo, como comenta, son 109 fideicomisos los que se extinguieron, que representan aproximadamente casi 70,000 millones de pesos. Ahora, pues el número por sí solo no nos dice gran cosa, digamos, tendríamos que poner
algunos puntos de comparación. Esos 70,000 pesos son más o menos el 10%, un poquito más del 10% del presupuesto de la federación, de lo que tiene contemplado para el 2021. Son cerca de 6 billones de pesos. Entonces es un más o menos poco más del 10% lo que contempla la extensión de estos fideicomisos. Si lo comparamos, digamos, con algunas cantidades, podríamos decir que esos 70,000 millones es el presupuesto que tiene todo el Poder Judicial de la Federación. Es decir, no es algo insignificante, es una cantidad importante de recursos. Es, digamos, la mitad del presupuesto en salud, es el 10% de lo que pagamos de deuda externa. Entonces, digo, es una cantidad significativa, si bien evidentemente tampoco va a resolver ningún problema de los que va a enfrentar el gobierno en términos inmediatos el año que viene, porque bueno, con la cuestión de la pandemia y demás, pues ha caído lo que es la recaudación, aunque presumen con estos convenios o con estos arreglos que se han podido llevar con empresas como Walmart, con ciertos bancos que después de tantos años han pagado impuestos, o al menos es lo que anuncia el presidente y su administración, pues bueno, compensar de alguna manera. Ahora, yo lo que quisiera resaltar son un par de cuestiones, digamos, en este sentido muy generales. Una, esta cantidad de dinero que se está manejando no es un presupuesto anual, es decir, responde a una lógica de capturar una cantidad de recursos determinada, pero que va a ser una sola vez. Es decir, no es un presupuesto que se esté repitiendo año con año, que digamos que cada año va a tener 70,000 pesos, 70,000 millones de pesos más el gobierno. Es decir, es una recuperación de fondos que estaban en instituciones bancarias, en instituciones fiduciarias, y que bueno, el gobierno va a poder hacer uso de ellos de manera más pues, discrecional, si se quiere, a partir del siguiente año. Ahora, las críticas que se hacen en este sentido es precisamente que pues este conjunto de fideicomisos tienen que ver muchos con cuestiones como el cine, con cuestiones como CONACYT, es decir, de esos 109 fideicomisos, son 65 que corresponden a CONACYT. Y como bien dices, pues para bien o para mal sabemos más o menos cómo se manejan esos fondos. Digo, son 32 fondos que corresponden a las entidades federativas, los famosos fondos mixtos de CONACYT, y los 26 centros de investigación que maneja CONACYT de manera directa. El CIDE entre ellos, que es precisamente uno de los que más han hecho ruido. Ahora, en ese sentido habría que pensar que no son fideicomisos que se repartan de manera equitativa, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en el Colegio de la Frontera, tiene un presupuesto que es 100 veces menor, o el fideicomiso del Colegio de la Frontera es 100 veces menor al del CIDE. El CIDE que no se caracteriza precisamente por ser una institución progresista, sino que bueno, de ahí han salido ciertos cuadros que tienen que ver precisamente con este manejo tecnocrático que ha tenido la administración federal en los últimos 4 o 5 sexenios, si no contamos el de López Obrador. Entonces, bueno, hubo mucho ruido al respecto sobre que si los proyectos de CONACYT se utilizaban para financiar proyectos de investigación sobre la salsa de pizzas determinadas o a grandes empresas como Continental, qué sé yo. Entonces, sabemos nosotros que ese manejo de fondos siempre ha sido discrecional. Entonces, que la crítica sea que el gobierno los va a manejar de manera discrecional ahora, pues es evidentemente un sinsentido. Si pensamos que precisamente el carácter privado de estos contratos legales, pues lo que permite es eso, una discrecionalidad en el uso de los recursos, que insisto, no están repartidos de manera equitativa. Ahora, podemos pensar, por ejemplo, que hay fondos que son importantes por la manera en la que se deben usar, como el de la protección a víctimas, el de protección a reporteros, a periodistas que enfrentan situaciones delicadas y que habría que tener una disponibilidad de dinero, pero la administración pública tiene mecanismos para etiquetar recursos, ¿sí? O sea, es un mito que desaparezca todo el dinero y que de pronto no va a haber dinero para financiar todos estos proyectos que son urgentes o para proteger a un periodista que necesita en determinado momento viajar o demás. Es decir, hay mecanismos dentro de la administración pública que permiten el etiquetado de recursos, que es algo que hemos escuchado nosotros siempre. Entonces, decir que se necesita una figura de carácter privado que se presta a la opacidad, que se presta a un mal manejo, a manejos discrecionales del dinero, pues es en realidad darle la vuelta al argumento cuando no ese es el problema. El problema yo diría que se están extinguiendo ciertos fideicomisos, insisto, sobre todo los que tienen que ver como CONACYT, pero lo que no se nos ha dicho es que quedan 200 fideicomisos más. O sea, no son solamente 109, son más de 300 fideicomisos y figuras similares que siguen funcionando a la fecha. Entre ellos fondos como el Fondo Minero, que para lo que ha servido es simple y sencillamente para pues, que estas empresas extranjeras que vienen y que tienen concesionado el 20% del territorio nacional,
pues de ahí mismo sigan sacando ganancias, en vez de que ese fondo que supuestamente se tiene que dedicar para pagos de tierras o para las afectaciones contra campesinos, contra los pobladores del lugar, pues en realidad es un fondo que manejan las mismas mineras, ¿sí? El presupuesto que se tiene en esos 300 fondos es de 1 billón de pesos, o sea, son 900.000 millones de pesos los que están perdidos por ahí y que no se tocaron en esta discusión. Pero bueno, yo por ahí la dejaría, a ver si no, y seguimos platicando. Muy bien, gracias Héctor. Mi estimado Rafael de la Garza, algunos sectores de la izquierda han sostenido que esta abolición de los fideicomisos responde a la indisposición del Ejecutivo de cobrar impuestos a las grandes fortunas para financiar la operatividad de las instituciones de gobierno. Otros desde la derecha, como ya deslizó el compañero Oz, opinan que se trata de un mecanismo para degradar a la llamada sociedad civil. ¿Cuál es tu reflexión sobre este asunto de los fideicomisos? Saludos al auditorio, saludos Héctor, saludos Arci. Sí, el tema, la verdad, el último dato que da Oz, yo creo que lo pone en perspectiva, ¿no? Se discutió mucho sobre que se desaparecía una figura, pero en realidad en la discusión y en la crítica no se hizo una relación exhaustiva de cuáles se quedan, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Digamos, eso sería interesante porque entonces ya tendríamos más claro cuáles son las prioridades de esta política, ¿no? Sabemos que fideicomisos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no se tocan, mencionabas el del Fondo Minero, ¿sí? Y se tocan otros que de alguna manera tocan intereses fuertes, sobre todo en las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, aquí esto no, en lo particular no sorprende, es parte de esta reconfiguración del gasto estatal y obviamente la fama de los fideicomisos pues es muy mala, ¿no? Sabemos que precisamente el que recibe como el administrador tiene mucha discrecionalidad y a pesar incluso de que ya en años recientes se convirtió en un sujeto obligado por parte de la ley de transparencia, pues en realidad no, no son precisamente transparentes. Entonces, bueno, el argumento que utiliza el gobierno federal es prácticamente inatacable, es que son fondos de corrupción, que son hoyos negros, efectivamente, en la buena parte lo son, ¿sí? Y en realidad, pues yo lo que podría agregar un poco aquí en el análisis es sobre todo que detrás de esta propuesta de, insisto, de eficientar el uso de los recursos, etcétera, en mi opinión hay un fondo político que tiene que ver precisamente con algo que ya también declaró el presidente, en el sentido de que se le va a seguir dando el dinero, solo que ahora se va a dar directamente por parte del Ejecutivo, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aparentemente se asume que como va a ser directo, va a haber menos opacidad, va a ser más eficaz, inclusive va a ser más rápido el manejo del dinero, ¿sí? Porque se van a evitar muchos trámites, pero también, hay que reconocerlo, y probablemente eso era lo que estaba en el fondo también del descontento de la debilitada oposición institucional, pues es que esto abona a la imagen del presidente. Esta es una política que inaugura Carlos Salinas precisamente en su sexenio, cuando decide, entre otras cosas, dejar de bajar dinero, recursos públicos al partido, en este caso al PRI, para que fuera el PRI a través de las confederaciones y de sus sindicatos el que de alguna manera repartiera parte de esos recursos para apoyo en casa habitación, en salud, en prestaciones. Y básicamente se crea el programa de solidaridad, que es un programa que cierra con aquella famosa entrega de casas en Chalco el día anterior a que terminara su sexenio y que muestra claramente la esencia de es básicamente recuperar un poco digamos, la posibilidad de que sea el presidente el que una vez más, ¿sí?, reparta
digamos, directamente el dinero y sea él el que de alguna manera sea el motor, ¿no? Porque los fideicomisos tenían sus tiempos, tenían su relativa autonomía, y por lo tanto era un poco más complicado, ¿no?, presionar a los fideicomisos para que repartieran el dinero. Entonces también me parece que en términos políticos gana por los dos lados, gana porque sigue básicamente abundando en el tema de la corrupción y de lo que él está haciendo, pero además le da a él una mayor posibilidad de manejar una cantidad nada despreciable. Estamos hablando, ¿no?, de casi del 10% del próximo presupuesto de la federación, lo cual no es poco, tomando en cuenta además la crisis económica a partir del COVID. Pues yo creo que esto, insisto, le favorece tanto por el lado de la corrupción como por el lado de que él pueda tener mayor margen de maniobra para poder sacar adelante proyectos y beneficiar selectivamente, ¿sí?, a sectores de la sociedad con estos recursos. Y yo creo que, bueno, pues esa sería la idea general que yo podría aportar en este momento. Muy bien, pues muchas gracias a los compañeros por su intervención y opinión sobre el asunto de los fideicomisos. Pasemos al segundo tema, que es el de el ascenso del fascismo social y sus representantes más conspicuos, organizaciones como Frena y Sí a México. Hemos sido testigos de un ascenso del culto a la violencia, al odio, el fundamentalismo religioso. El discurso de las agrupaciones de ultraderecha se va endureciendo, invocan la Inquisición y exhortan a la inmolación de los adversarios, tal como hace la derecha en Venezuela. No dice, hace, porque hay casos de los que simpatizantes de la derecha le han prendido fuego a simpatizantes del chavismo. Frena y Sí por México son las expresiones más visibles de este fenómeno, pero apenas eso, debajo de esa performatividad manifiesta, hay en latencia, un ejército más o menos nutrido de familias que comulgan con esas posiciones retardatarias. Yo quiero contar mi experiencia al respecto para introducir el tema. Después de algunos años de estancia intermitente entre Sudamérica y Estados Unidos, tuve la oportunidad de seguir de cerca el proceso del ascenso de las ultraderechas. Yo confieso que esto ha sido un aspecto crucial en mi formación política o politológica. Y recuerdo que presumía a las amistades sudamericanas, sobre todo en Argentina y en Brasil, que en México, a pesar del pudrimiento de las instituciones de gobierno, esos discursos de odio anticomunista, ultrarreligioso e intolerantes no existían, o por lo menos no tan franca y abiertamente. Claro, nosotros no habíamos transitado por esta senda de gobiernos, o los llaman genéricamente nacional, popular o progresistas, y con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, de pronto brotaron del alcantarillado o del subsuelo, para decirlo más amablemente, estas fuerzas y discursos cavernarios. La pregunta que formulo a los compañeros es ¿por qué, si las experiencias y lecciones del sur demuestran que estas fuerzas vivas retardatarias cobran relevancia y presencia política y a menudo ganan elecciones en la resaca de los gobiernos progresistas, por qué el presidente y algunos analistas insisten en minimizar o ridiculizar a esas agrupaciones y sus concurrentes? Yo les pregunto, este epifenómeno del fascismo social es un peligro para México, para acudir a la muletilla que los propios conservadores pusieron en circulación. Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo domeñar ese peligro, mi estimado Rafael? ¿Cómo domeñarlo? No lo podría decir, porque las asesorías se cobran y la verdad no estoy para darle asesorías al gobierno federal, no estoy para eso. Pero lo que sí llama la atención es este escarnio, ¿no?, al que se le somete, ¿sí? Y la verdad, como tú dices, si vemos la realidad en España, incluso, que es muy marcado, pero también en Argentina, donde
donde hay una derecha a la derecha de Macri, que precisamente tiene este discurso de odio, de fomentar el temor, y que eventualmente logra sus objetivos, aunque sean mínimos, pues habría que tomarlo con mayor atención, sin duda, y sobre todo no estar provocándolo, ¿no? Porque esto básicamente genera, o sea, mayor beligerancia por parte de la oposición, ¿no? Y la verdad no es necesario, sobre todo si el gobierno tiene altos niveles de aprobación y pues básicamente el apoyo de buena parte de la población. No le veo la necesidad. Ahora bien, veámoslo más bien desde la perspectiva de estos grupos. Vi, por ejemplo, la lista de Sí por México, que trae un discurso, si te fijas, no tan disparatado. Incluso le hace ojitos a la oposición de izquierda. Incluso toma un discurso, ¿no? Hacia los necesitados, etcétera, aunque sabemos que es de los dientes para afuera. Y si tú ves la lista, en realidad lo que tenemos es una lista de organizaciones que formaban parte básicamente de las bases políticas de apoyo del PAN. Yo creo que el surgimiento, no solo en México, sino en los países que tú mencionabas, de este tipo de derecha es precisamente el vaciamiento y el debilitamiento de la derecha tradicional, en este caso del PAN. Y en este caso, yo, mejor dicho, y lo que yo veo es que una de las cosas que tiene desesperada la derecha y en general a la oposición es que no tienen un discurso, ¿sí? Para conformarse en oposición y mucho menos tienen un proyecto. Y no tienen un proyecto porque es ese proyecto que tiene el gobierno federal, ¿sí? Aunque con un discurso diferente. ¿Sí? Básicamente, si vemos al gabinete, si vemos a los asesores, pues en realidad, ¿sí? Si vemos las relaciones exteriores, pues lo que vemos es básicamente que el gobierno tiene muy buenas relaciones con los mineros, con las grandes corporaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué surge este grupo? Y alguien ha aventurado ahí la idea, pues, que en realidad esta campaña de odio tiene que ver con una cuestión de clase, con un prejuicio de clase, que es el que desespera y el que no muestra este rostro, si tú quieres, primitivo por parte de la derecha. Pero estoy de acuerdo contigo que no conviene de ninguna manera despreciarlo o minimizarlo, a pesar de su tamaño, porque la amenaza no está en proporción a la cantidad de gente que mueven. La amenaza está en función de las alianzas que tienen y de las potenciales alianzas en un momento en que la coyuntura económica no sea tan favorable, que ya no lo es para el gobierno. ¿Sí? Entonces, potencialmente, a pesar de que no ridiculizamos que sean tan poquitos, en realidad estamos pasando por alto que la amenaza tiene que ver con una lucha ideológica en la cual parece ser frente al debilitamiento de un discurso del PAN, que no tiene una propuesta, insisto, porque esa es la propuesta del gobierno federal desde el salinato, pues en realidad lo que vemos es sí que grupos digamos que estaban en la extrema derecha del PAN, pues ahora están buscando nuevas opciones. Y yo creo que, bueno, esto, como ya lo habíamos comentado antes con la cuestión del comunismo, puede cambiar. Entonces habrá que estar atentos porque lo que está pasando en España, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, en Brasil, pues es básicamente algo que, que está empezando a pasar aquí, no que puede pasar, está empezando a pasar aquí. Ese sería mi comentario. Claro, yo por eso creo que se tiene que tomar con mucho más cautela este asunto. En el caso brasileiro, eso que tú señalas de las alianzas es muy patente. Es decir, son grupos que efectivamente tienen alianzas, inclusive con eso que se podría considerar una especie de centro-derecha. En situaciones de conflicto álgido, estos grupos reciben el apoyo de esos grupos aparentemente más moderados. Y de hecho lo estamos observando en el caso mexicano porque la prensa tradicional, le está dando mucha cobertura a estos grupos. Aun cuando pudiéramos pensar que esa prensa responde a intereses más del establishment derechista,
Lo cierto es que en un contexto de un gobierno de oposición, esas fuerzas tienen una inercia natural a la alianza. Y en ese sentido, pues básicamente la misma pregunta, el mismo tema, mi estimado Héctor, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo digo, entiendo que se ridiculiza porque pues es que es ridículo. O sea, hasta cierto punto estos movimientos no dejan de ser ridículos, sobre todo el caso de Frena. Pero estoy completamente de acuerdo con ustedes que es un discurso que eventualmente y en ciertas coyunturas, como con esta cuestión de la pandemia o ante ciertas coyunturas, ciertos momentos muy concretos, pues es un discurso que no deja de tener su cierto grado de peligrosidad. Está la cuestión ahí de la religión muy metida, aunque hay que decir que tampoco López Obrador está indefenso en esa situación. También él puede manejar bien esa cuestión con ciertos grupos evangélicos y demás. Pero pues es un discurso que evidentemente no abona a una construcción, digamos, más civilizada, sino que es un discurso básicamente de odio que eventualmente puede convertirse en un movimiento mayor. No lo es al momento. Yo creo que habría que distinguir precisamente entre lo que es Frena por un lado y cuando menos estas dos organizaciones que se anunciaron en la semana. El que comentan ustedes, el caso de Sí por México, no sé qué, que precisamente aunque se enojen los que se dedican a estudiar la sociedad civil, pues ese discurso que menciona Rafa, pues es precisamente un discurso populista lleno de significantes vacíos, como ellos lo llaman, pues que apela a todo mundo, sí al desarrollo, sí al crecimiento, sí a los empleos, aunque en realidad es un discurso completamente vacío. Pero hay que recordar que el caso, por ejemplo, de esta persona, Claudio X, que va por su tercera o cuarta asociación civil, ya no sé cuántas lleva, fue Mexicanos contra la Corrupción, pero hay que recordar que nos dejó de regalito una reforma educativa, ¿sí? Prácticamente él y sus compinches hicieron una reforma educativa en el 2013 que empezó por ahí con un documental con el brillante Loret, que también ahorita está destrampado diciendo, haciéndole al payaso con el otro payaso, pero pues que precisamente es un discurso que tiene cierta influencia y, insisto, yo no me concentraría tanto en el caso de Frena, pues porque el presidente creo que hace un buen trabajo al ponerlos o al minimizar esa situación, aunque insisto, hay un cierto nivel de riesgo, pero si estas asociaciones como Sí por México o como el conjunto de exgobernadores panistas que anunciaron que se van a aglutinar para intentar revivir al PAN, que está completamente destrozado gracias a Felipe Calderón y al ex candidato Anaya, pero pues que evidentemente una gran parte de la sociedad pues puede buscar esa forma de organización, si el PAN se puede volver a aglutinar y que es gente con recursos, sobre todo en ese sentido, ¿sí? O sea, ya no son nada más 100,000, 2,000, 5,000 personas rezándole a la Virgen de Guadalupe para que se vaya López Obrador, sino que ya hay recursos, cantidades importantes de dinero que pueden mover una agenda mediática, que pueden movilizar, sobre todo la cuestión de la opinión, aunque insisto, el presidente tiene sus armas, tiene sus mañaneras para desde ahí poner ciertos puntos en el debate público y bueno, no está completamente desprotegido. Pero bueno, sobre todo hay que esperar a ver cómo se comportan. Insisto, no tanto Frena, sino el otro par de organizaciones que movilizan muchos más recursos, sobre todo en términos económicos y que tienen más influencia, incluso dentro de la propia Cuarta Transformación, porque este mito del autoritarismo del presidente, pues se cae cuando vemos el montón de contradicciones que hay hacia adentro, personajes como Romo, por ejemplo, que no es precisamente, o que es un neoliberal, si se quiere, aunque pueda tener un discurso progresista, pero que, bueno, tienen cierta influencia sobre sectores de la Cuarta Transformación. Claro, entre las dos participaciones, las dos intervenciones de los compañeros, pues llegamos a la conclusión de que si algo tienen o disponen estos grupos de ultraderecha, son de alianzas estratégicas con el aparato estatal y con grandes empresarios y recursos ilimitados para movilizar voluntades e instalar ciertas corrientes de opinión afines a la violencia y a la intolerancia. Pasemos al tercer asunto de esta mesa de análisis, que es la gira del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Informó hace unos pocos días que hará una gira por varios países de Europa en el marco de la conmemoración de los 500 años de eso que ellos llaman la supuesta conquista de México. Creo que esta decisión del EZLN que suscribe y acompaña el Consejo Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno va a inaugurar una interesante discusión sobre el concepto del Estado Nacional.
especialmente el próximo año. Inclusive dentro del propio movimiento intuyo que va a provocar un intenso debate, porque muchos de los adherentes sostienen o cimentan su análisis en la categoría de colonialismo, y cuya premisa es que la estructura del poder continúa organizada alrededor del eje colonial, y en el que prevalece una relación asimétrica entre las metrópolis y las periferias, aunque también es cierto que esta corriente de pensamiento descansa esencialmente en el concepto de modernidad más que en la simetría de los estados nacionales. Ahora, el anuncio de la gira alude expresamente a la agenda del gobierno de México. Hay que recordar que el presidente López Obrador envió una carta en marzo de 2019 a España para exigirle al rey que se disculpara por los agravios a los pueblos originarios durante la conquista, previendo que esta solicitud de perdón se concretara en el contexto de la conmemoración de la conquista e independencia de México, que se celebra en el próximo año. Y al respecto de esto, el EZLN ha dicho en el mismo comunicado en el que anuncia la gira que una delegación zapatista viajará en agosto del próximo año a Madrid a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas, dicen ellos. Uno, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía, y dos, que no tienen que por qué pedir que les perdonen o que les perdonemos nada. Dicen ellos, ¿de qué nos va a pedir perdón la España? ¿De haber parido a Cervantes? ¿De qué nos va a pedir perdón la Iglesia Católica? ¿Del paso de Bartolomé de las Casas? ¿De quienes arriesgan su vida por defender los derechos humanos? Ahora, también para entender el sentido o la postura de la otra parte, es decir, la que solicita la disculpa, hay que recordar que el conservadurismo latinoamericano ha incurrido en episodios bastante vergonzosos para los pueblos de la región. Por ejemplo, cuando el presidente Mauricio Macri, en 2016, presidente de Argentina, le pidió disculpas al rey de España por la declaración de la independencia de 1816. Él dijo, los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España, lo dice así textualmente. O recientemente, cuando el dirigente de la Coparmex se quejó con el rey de España de que la política del presidente López Obrador es irracional y populista. Y sin ignorar que en México, como en Argentina y en otros países de la región, las empresas españolas han recibido un trato privilegiado y notoriamente adverso, lesivo para las economías nacionales, sobre todo porque casi todas esas empresas están envueltas en casos de corrupción muy graves. Es decir, el asunto tiene muchos matices. Yo creo que el próximo año se va a discutir intensamente, pero le pregunto a los compañeros, anticipándonos ya a ese debate en puerta, ¿qué opinan sobre el anuncio del EZLN y a qué razones responde, mi estimado Héctor? Sí, García. Yo lo tendría que pensar en relación, evidentemente, a la cuarta transformación. Por cierto, que comentábamos en el primer bloque, hay que acordarnos que el FOBAPROA, por ejemplo, es un fideicomiso que no está a discusión. Entonces, pues para que veamos la magnitud de la situación. Pero precisamente esta cuestión del EZLN yo lo tendría que poner en relación con la política del presidente López Obrador, con esta cuarta transformación. Porque si hay una cosa que no se le puede criticar al gobierno de López Obrador es su carácter capitalista, ¿sí? Es decir, al contrario, es mucho más funcional un capitalismo que funcione sin corrupción y que funcione sin compadrazgos y que funcione sin fideicomisos. Es mucho más funcional para las empresas que un capitalismo de amigos, como se ha caracterizado el caso mexicano desde hace mucho tiempo. Entonces, precisamente lo que pone el EZLN en la discusión es que la política de López Obrador sigue repitiendo los mismos esquemas, a pesar de que pueda haber ciertas diferencias sustantivas, como el caso de la política energética o demás, pero sigue repitiendo los mismos esquemas que invisibilizan a la población indígena, que la siguen marginando, y que repite situaciones, por ejemplo, con toda esta cuestión de las energías limpias, que en alguna ocasión comentábamos, que tiene que ver con el despojo de tierras, con el desplazamiento de poblaciones indígenas, que siguen sufriendo estos mismos megaproyectos que se iniciaron desde hace 30 años. Entonces yo creo que lo que el EZLN, que lo que hacen de alguna manera es decirle al presidente de la Cuarta Transformación que los derechos de los indígenas, los derechos de sus pueblos siguen siendo violados sistemáticamente como lo han sido desde siempre, ¿sí? Entonces yo creo que a eso responde el anuncio que tuvieron en estos comunicados que han estado sacando. Ayer salió la quinta parte, que es la segunda.
pero creo que responde principalmente a decir que la política del gobierno, a pesar de que pueda tener ciertas cuestiones benéficas para algunos grupos de la población, sigue repitiendo los mismos esquemas que tienen que ver con la precarización de los indígenas, con el desconocimiento, con la invisibilización de sus derechos. Por ejemplo, no es nada más el caso del ZLN, sino toda la oposición al Tren Maya, también que el presidente ha condenado una y otra vez, diciendo que son ONGs y que están financiadas por transnacionales o por entidades ahí medio oscuras, cuando lo cierto es que son personas que están defendiendo el territorio porque, como bien comentas, esta visión de la modernidad que se pretende imponer a rajatabla y con la que el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación pues no dejan de estar de acuerdo, pues viola derechos y sigue pasando por encima de comunidades que están asentadas en un territorio determinado, que no preguntan sus opiniones a la hora de aprobar un megaproyecto como las termoeléctricas en el caso de Morelos, donde ha habido también asesinados, ha habido desplazados, etcétera. Y creo que por ahí es donde habría que entrar en la discusión. No nada más pensar en la cuestión simbólica de lo que significa o no el perdón, sino pues hacer visible que estos grupos indígenas siguen estando marginados y el presidente López Obrador incluso los ve como un enemigo, ¿sí? Ha hecho 2 o 3 comentarios completamente inapropiados sobre aquellos que apoyan al ZLN como si estuvieran en contra de la Cuarta Transformación, simple y sencillamente por ser una oposición más legítima que aquella que puede estar ahorita plantada en el Zócalo. Pues sí, también tiene que ver un poco con el concepto de nacionalismo, ¿no? El nacionalismo latinoamericano en general y el nacionalismo mexicano en particular tiene una dualidad, porque yo he visto esta discusión que ha ido cobrando fuerza en las redes sociales. Eh, el nacionalismo mexicano ha sido no tóxico, ha sido autoritario internamente, es decir, dentro de las fronteras del Estado mexicano, ha impulsado políticas de homogeneización cultural y social, y evidentemente estos grupos son los que más resienten ese nacionalismo hacia el interior. Ahora, está también el nacionalismo hacia el exterior, y que ha sido esencialmente un nacionalismo defensivo, no impositivo, supremacista, como el caso de los nacionalismos hacia el exterior de los países europeos. Yo creo que en todo caso, este tema de la gira de los zapatistas el próximo año va a desencadenar una serie de discusiones muy interesantes, porque yo creo que vamos a aprender mucho de ello, sobre estos conceptos, como el Estado nacional, nacionalismo, y evidentemente avisoramos difícil que pueda haber una avenencia, ¿no? en muchos, en esta discusión o debate que se avecina entre las fuerzas que apoyan o respaldan al gobierno actual y aquellos que son más afines al movimiento social en general y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en particular. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Rafael, para cerrar nuestra mesa? Sí, yo empezaría por el contexto en el que se da el anuncio. Yo creo que hay aquí dos dinámicas, sí, que me parece que podrían ayudarnos a entender un poco el anuncio. Por un lado, el año pasado se anuncia la expansión de los municipios autónomos en distintos sectores, lo cual fue planteado digamos, mostrando que ya hay nuevos municipios autónomos que han roto el cerco, dijeron ellos. Esto resulta interesante porque es una labor hormiga, poco visible, pero que nadie desmintió, nadie pudo decir que no era cierto, lo cual entonces quiere decir que es cierto. Y por el otro, es más reciente la coyuntura de lo que se está dando ahorita en Aldama, por ejemplo, con el resurgimiento de Paz y Justicia y de los paramilitares, ¿no? Que no ha tenido eco en el gobierno federal y que ha tenido muy poco eco en la sociedad civil. Entonces, me parece que el salir de México
¿sí? Y empezar a recorrer el mundo, porque la propuesta es recorrer el mundo empezando en Europa, ¿sí? Prueba una vez más la vocación, ¿sí? Internacionalista del movimiento zapatista, y básicamente lo que quiere es precisamente ahora romper el cerco nacional, ¿sí? Porque además, los que seguimos al movimiento, sabemos que muchas veces lo que dicen tiene mucho más repercusión fuera de México que en México, y que tienen una serie de alianzas con grupos en Europa y en otros países del mundo, que han tenido convocatorias exitosas para el encuentro intergaláctico y para otros encuentros en donde ha venido gente de todo el mundo. Entonces yo creo que apelan a su fuerza, precisamente a su capacidad de convocatoria, como dicen ellos, para aprender, para hablar con otros, no para ir a imponer, en esta filosofía, ¿no? De escuchar, ¿no? Y yo creo que eso, en este momento, en este contexto, más allá de que seguramente esto se ha venido cocinando, porque no toman decisiones de un día para otro el ZLN, sino que las piensa y las discute y las consensa en procesos, ¿sí? De mediano plazo, pues apela a su fuerza. Creo que eso, ¿sí? Va precisamente a ser una respuesta contundente a la visión que tiene el gobierno federal del movimiento zapatista, ¿sí? Entonces salir, hablar con otros, mostrar su fuerza afuera, ¿sí? Puede ser, ¿sí? O mejor dicho, es básicamente una política, ¿sí? Que va, en primer lugar, a establecer o a reconfigurar sus alianzas a nivel global, pero también a poner una mayor presión sobre el gobierno federal para que sí lo deje de alguna manera de tener esta sí, visión peyorativa, ¿no? Esta cierta indiferencia, ¿sí? A un movimiento al que ningún mexicano puede ser indiferente, en mi opinión. Entonces creo que, como dice Arsi Noé, además va a poner una serie de temas sobre la mesa. Y sobre todo, ¿sí? Va a poner un contrapunto a esta idea que se ha venido dando en México, de pedir disculpas, que los pueblos originarios se disculpen, los europeos. Ahora también en esta carta que llevó su esposa con el Papa, pues le pide básicamente que el Vaticano también lo haga. Y habrá que decir que el Vaticano ya lo hizo con los aymaras en Bolivia, con las comunidades indígenas en Bolivia, ya pidió perdón, ¿sí? Ahora ya no se lo pide España, ahora se lo pide al Papa, que obviamente yo creo que, dado el antecedente, podría eventualmente, ¿sí? Jugar a favor de esta idea del presidente, ¿sí? Entonces, claro, este contradiscurso, ¿sí? Me parece muy interesante porque además preguntan en el comunicado posterior al anuncio, que escribe Galeano, que de qué sirve pedir perdón cuando las cosas siguen igual o peor, que en realidad no tiene, es básicamente una cuestión que no tiene ningún sentido, ¿sí? Y que no va a cambiar la historia ni el pasado, que lo que importa no es mirar para atrás, lo que importa es mirar para adelante. Entonces, en el plano internacional, sí, probablemente las fuerzas, ¿no? Digamos, la oposición del EZLN sea más visible y tenga un mayor impacto porque, a pesar de que, en mi opinión, el EZLN es la única oposición real en este país, pues aquí, sobre todo a partir del triunfo de la 4T, pues como que ¿sí? Desaparecieron porque muchos de los grupos que crecieron al amparo desde el 94 de este movimiento, con el surgimiento del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pues básicamente modificaron y se encuentra uno comúnmente con gente que apoyaba, ¿sí? A este movimiento y que ahora básicamente, ¿sí? Lo critica por no estar alineado al gobierno federal. Entonces yo creo que es una propuesta muy interesante
que va insisto, a ponernos a discutir nuevamente, que esa es una de las grandes virtudes del movimiento zapatista, acerca de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos imaginando para conformar una nueva identidad, ¿no?, nacional, que se aleje de este nacionalismo, si tú quieres, ¿sí? Que se asemeja más a un neocolonialismo, en mi opinión, pero que, bueno, tiene muchas posibilidades, insisto, de poner en la mesa una serie de temas que no son los temas que estamos discutiendo en este momento. Eso sería... Claro, muchas gracias, Rafael. Eso a mí me parece muy interesante, la cantidad de temas que va a desencadenar el próximo año, las discusiones, un debate público que anticipo que va a enriquecer mucho la alfabetización política en nuestro país. Yo en general comulgo con la propuesta de la gira, difiero con la oposición al perdón, porque el mensaje a mí me parece que está dirigido más hacia las potencias y sus poblaciones. Nosotros que radicamos o hemos radicado esencialmente en América Latina, sabemos que hay una soberbia y una prepotencia, ¿no?, habitualmente de los connacionales de esas metrópolis, antiguas metrópolis o actuales metrópolis. Y creo que el mensaje es eso, porque está instalada esa soberbia, proviene de la idea de que la conquista fue un acto civilizatorio, y yo creo que eso es importante desmontarlo. La solicitud de disculpa o la disculpa perfilaría la posibilidad de que en esas poblaciones y en esos estados nacionales se instale la idea de que lo que trajeron a nuestro continente, a nuestra tierra, fue devastación y destrucción, además de algunos aspectos positivos que los propios zapatistas destacan. Pero insisto, ese mensaje a mí me parece importante. Yo en general, incluido o pensando en los antecedentes del conservadurismo latinoamericano, me parece importante lanzar ese mensaje hacia el exterior como región, no solo como país. Sí, si me permite nada más, si me permite, Sarsi, nada más, tomando un poquito tu comentario muy breve, no van a dialogar con los gobiernos ni con los estados nacionales. Van a gobernar. Por eso refería a las poblaciones de esos exacto, países. Exacto. Sí, entonces, de acuerdo. En ese sentido, no se excluyen recíprocamente. O sea, el acto oficial no es necesariamente, eso arguiría yo, excluyente de esta propuesta de tejer vínculos más fraternos e íntimos con las poblaciones de esos otros países. Pero en fin, vamos definitivamente a retomar este tema. A mí me parece uno de los más atractivos en el ámbito de lo público, inclusive porque propiciaría un debate, sin duda, con un cierto encono, pero bueno, los que nos dedicamos especialmente al análisis, va a ser muy, muy sugerente, muy atractivo entre los dos movimientos, el obradorismo y el zapatismo. Y el próximo año, con certeza, lo vamos a abordar más generosa y holgadamente. Y quiero agradecerles a los compañeros su participación y al público su lealtad por acompañarnos, y nos reencontramos, ese es el compromiso, en 15 días. Muchas gracias a los compañeros Héctor y a Rafael, y hasta pronto. Y como decía uno de mis cronistas favoritos, un uruguayo, cronista de fútbol, no tengan temor de ser felices. Gracias. Gracias, saludos.